un comentario del pastor Ángel Flores. Es de las personas que cuando me ha tocado la oportunidad de sentarme a escucharlo, de las que más me han hecho escribir notas. O sea, es una persona sumamente preparada para la obra del ministerio y realmente yo lo considero que camina bajo la unción del maestro, de esos maestros que agarran un versículo y te hacen ver que detrás del versículo hay un océano. Así que vamos a disfrutar este tiempo y como decía mi esposa, pues viene prácticamente en representación, atendió la invitación de manera pronta por tratarse de la urgencia que se suscitó con el hermano Evans. Realmente es complejo que él deje sus actividades. Entonces va a ser una bendición, es sumamente evangelístico también. Entonces el domingo usted puede traer gente nueva, de igual manera lo de matrimonios, va a ser un tiempo increíble. Muy bien, quiero que me acompañen su Biblia al primer libro de Samuel, capítulo 21. Y ya más o menos algunos saben por dónde vamos a ir hoy. Yo quiero hablarles y quiero que leamos versículo 7 y después de ahí quiero hablar de unos temas o el tema que quisiera abordar bajo este enfoque. Dice, y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg, edomita, el principal de los pastores de Saúl. Padre, oramos que en esta noche tu palabra nos hable, tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y que nuestro corazón pudiera ser abordado, pudiera ser inundado por tu verdad y que ésta nos haga libres en el nombre de Jesús. Cuando hablamos de guerra espiritual, al meditar en la historia de David y Saúl, hablamos de una guerra espiritual en que representa a Saúl el reino del hombre y David el reino de Dios. Y esta es una manera de entender cómo vivimos ahora el reino del mundo contra el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aunque David estaba ungido, aunque David había sido llamado a reinar, todavía no era rey. Al igual que la iglesia, ha sido salvada, ha sido comprada con la sangre de Cristo, ha sido llamada a reinar y gobernar sobre las naciones, pero aún está en el proceso de establecerse ese reino. En la era en la que vivimos es la era de la formación del reino de Dios y pronto como David llegará el tiempo en que la iglesia pueda junto con el pueblo de Israel extender este reino. Pero mientras tanto hay un espíritu. La Biblia habla en Efesios capítulo 2, habla de los hijos de desobediencia que viven bajo la potestad del aire. Es decir, habla de un espíritu que gobierna la mente del hombre, habla de una guerra espiritual que se da entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas, entre la iglesia de Cristo y el mundo, una lucha constante como la de David y Saúl. Y obviamente Saúl representa aquello del hombre, de la carne, que quiere matar a David, que quiere matar la obra del espíritu, que quiere aniquilar la unción, la presencia de Dios en tu vida. Y cuando leemos la historia de David y de Saúl, entendemos que dentro de nosotros hay un David y hay un Saúl. Hay una lucha entre el reino del hombre, tu reino, mi reino, y el reino de Dios. Aquello que Dios ha elegido, aquello que Dios ha plantado, aquello que Dios ha sembrado para establecer su presencia en nuestras vidas. ¿Me están siguiendo? Dígame amén. Pero la guerra espiritual, el principal campo de batalla de la guerra espiritual, ¿dónde es? Es la mente, ¿sí? A veces creemos que es el espíritu, a veces creemos que es en el cuerpo, y aunque el espíritu y el cuerpo forman parte de esta guerra, realmente el campo de batalla neutral siempre va a ser la mente. Y nosotros tenemos que luchar entre la mente entenebrecida que está en nosotros a causa del pecado, la mente infructuosa a causa de que Satanás cegó el entendimiento, y la mente de Cristo que también está sembrada en nosotros. Pablo le dice a la iglesia de Corinto: ustedes tienen la mente de Cristo.
Y no se refiere a que nuestro pensamiento es totalmente como el de Cristo, no. Se refiere a que tenemos los recursos para implementar la verdad de Dios en nuestra mente humana y que ésta sea condicionada como la mente de Cristo. Ahora, ¿de dónde podemos echar mano tú y yo para implementar la mente de Cristo? ¿O por qué Pablo dice que tenemos la mente de Cristo? Hay dos recursos. Hay dos recursos en los cuales tú y yo podemos echar mano, como Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna para poder implementar la mente de Cristo en nuestra mente. Y es el recurso de la palabra, las escrituras, las cuales Jesucristo dijo, las escrituras dan testimonio de mí. La escritura, la cual nos puede hacer sabios para la salvación que es en Cristo Jesús. La escritura, la cual es una lámpara que ilumina nuestro camino. Hablo de la palabra de Dios, no de la que viene de manera profética, no de la que viene porque alguien te habla. Hablo de sumamente las escrituras. La palabra que es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el corazón y a dividir el alma del espíritu. La palabra que alumbra a todo hombre. La palabra que según Colosenses dice debe de abundar en nosotros o debe de morar. Dice la escritura Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en abundancia. Fíjate, more. ¿Qué quiere decir que more? Que ya la atesoraste, que ya la conoces, que ya la tienes ahí dentro de ti y no dice raquíticamente. A lo mejor sí mora, pero solamente Juan 3:16, no inventes. O sea, un creyente, el que se sabe Juan 3:16 de memoria, solo tienes un mes de nuevo convertido para saberte solo ese versículo. Después de un mes de convertido tienes que saberte al menos los 4 de la escuela dominical. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque necesitamos, seamos un pueblo más educado en la palabra de Dios, seremos más fuertes en la guerra espiritual. Y entonces vemos la historia aquí de David contra Saúl. Vemos cómo el enemigo va a atacarnos sin misericordia. Satanás va a atacarte sin piedad. ¿Y sabes dónde va a atacarte? No pienses que va a venir en la noche, ¿verdad? Disfrazado de demonio y te va a hacer así, te va a mover la cama y tú vas a sentir que el muerto se te sube y dices, pastor, estoy en guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el muerto se me subió. No. Tú estás en guerra espiritual todo el tiempo. Todo el tiempo estás en guerra espiritual, porque todo el tiempo Satanás está bombardeando tu mente con pensamientos, está bombardeando el mundo, tu mente con ofertas, con tentaciones, con parámetros de comportamiento. Aún desde la educación recibimos una formación que ha condicionado nuestra mente, que cuando llega el evangelio, el reino de Dios, ¿sabes cuándo te llega el reino de Dios? Cuando la palabra de Cristo es más fuerte que lo que tus padres te dijeron. Ahí Dios. Ahí te llegó, el evangelio te llega cuando crees en Jesús. El reino te llega cuando tu mente cambia. Entonces hay mucha gente que vive en el evangelio, pero no en el reino. Es salva, pero no está conquistando. Sus pecados fueron perdonados, pero aún no domina la carne. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ha sido justificado por la fe, pero aún no logra caminar en la santificación. Logra creer que Jesús tiene el cielo reservado para él, pero no logra vivir el propósito de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque no está fortaleciéndose en su hombre interior. Su mente no está siendo dirigida por la palabra de Dios. El otro elemento se llama Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, tú y yo tenemos acceso a la mente de Cristo. Y esa mente entonces gobierna nuestras vidas y nos da dirección en la guerra espiritual. Si tú tienes al Espíritu Santo, tienes comunión con Él. Estaba platicando con Ezequiel, ustedes conocen a Cheque, colaborador en Cultura. Estos días me recomendó a alguien para enseñar de misiones. Recomiéndame a alguien. Yo le recomendé a la pastora María Luisa Domínguez. Le dije, les va a bendecir. Y la tuvieron estos días en un Zoom.
Y dice, no, increíble, dice, cómo nos habló de la comunión con el Espíritu de Dios. Cómo nos habló que lo más importante en misiones es tu comunión con Dios. Y amados, es que eso es verdad. En la manera en la que tú sostengas una comunión con Dios, con el Espíritu Santo, y una comunión con la palabra, vas a poder permanecer en la guerra espiritual. Pero hay un tercer nivel de comunión, la comunión con la iglesia. Nada, escucha bien, nada del propósito de Dios para tu vida está ajeno de tu vida de iglesia. Es decir, todo lo que Dios diseñó para tu vida, ¿sí? La gran comisión, ¿sí o no es parte del propósito de Dios? Ir y predicar. Bueno, no la puedes hacer solo, necesitas el testimonio de tu iglesia. La santificación, ¿cómo te vas a santificar si no es relacionándote con otros santos que te ayudan a crecer en la fe? ¿Sí? La adoración, yo sé que necesitamos tener momentos privados de comunión y de adoración, pero también necesitamos momentos públicos o parte por la razón por la cual Dios salvó y fundó la iglesia es para que ésta le adore. Entonces, la manera en la que yo tengo comunión con la palabra, comunión con el Espíritu, comunión con la iglesia, es lo que determina mi victoria en la guerra espiritual. Por eso es que muchas veces fallamos a la hora de pelear, porque una de las tres no está bien. Y entonces aquí en el libro de Samuel vemos cómo en medio de la guerra se va a levantar un espíritu. Y yo he titulado esta predicación el espíritu de Doeg, quebrantando el espíritu de Doeg. Ahora, Doeg significa, en un significado literal, significa el que es tímido. Pero yendo a un significado más profundo, significa el que intimida. Entonces estamos hablando de una guerra que viene hacia la timidez y que viene a intimidarnos el enemigo con este espíritu para no pelear nuestra guerra espiritual. Satanás, escucha bien, Satanás quiere dos cosas respecto a la guerra espiritual. Número uno, que creas que no existe. Y número dos, que le tengas miedo a la guerra espiritual. Viene y te intimida. Y entonces, Doeg tenía una meta, era aniquilar la obra de Dios. Y entonces vemos cómo David llega, versículo 1, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote, el rey me ha encomendado un asunto y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Y el sacerdote respondió a David, lo primero que yo te quiero enseñar es lo que hay en la iglesia. Es lo que hay en la casa de Dios, porque lo que hay en la casa de Dios es lo que Doeg quiere destruir, para que pierdas tu guerra, para que no alcances tu destino. Cada guerra que te viene contra la iglesia, créeme, es una de las guerras que están destinadas a destruir tu fe por completo. Porque hay un engaño. No, es que mi relación con Dios, yo soy la iglesia. Sí y no. ¿Me explico o no me explico? Si eres la iglesia, porque estás aquí. Pero si tú no te congregas en ningún lado, no eres la iglesia. Necesitas una familia para ser iglesia. Si tú te integras, eres la iglesia. Si tú te desintegras tú solito, no eres iglesia. Entonces Doeg lo que quiere es desconectarte, desenchufarte, ¿sí? Desligarte para que tú en el momento de la guerra espiritual te va a tomar a solas. Si el enemigo logra sacar a una persona de la iglesia, la sacó por completo ya del plan de Dios para su vida. Y ese es el espíritu de Doeg. Ahora, tú y yo tenemos que entender qué es lo que había en la iglesia. Número 1, mira lo que dice aquí, versículo 4. Dígame amén si me están siguiendo, porque yo solito me siento que me enredo. Por eso, no. O sea, yo solito sé que a lo mejor no puedo explicarlo bien, pero usted dígame amén, ¿sí? Si me dice, pastor, ya te perdiste, volvemos a empezar, no se preocupe. Y el sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano. En la iglesia no hay pan común.
No hay cualquier tipo de alimento. Una iglesia verdadera no tiene cualquier tipo de alimento. No hay pan común a la mano. Solamente tengo pan sagrado. Lo primero que hay en la casa de Dios es pan sagrado, palabra de Dios, mensajes que vienen de las escrituras. Usted y yo debemos, nuestra principal fuente de alimento es la palabra de Dios que viene de nuestro tiempo directo con el Señor, leyendo la escritura, no viendo prédicas de YouTube. Después de la predicación expositiva de la iglesia, posteriormente de los estudios que tenemos en nuestra casa local. Y claro, por supuesto que hay ministerios que a distancia pueden fortalecer, diga conmigo, fortalecer, pero no alimentar. Es en tu casa espiritual donde te alimentas. A nosotros nos encanta. Obviamente ustedes van a ver que tiempo a tiempo yo voy a invitar a mi pastor a predicar a este lugar. ¿Por qué? Porque yo necesito sentarme a escucharlo a él. Tiempo a tiempo ir a eventos en su congregación a sentarme a escucharlo. Porque eso es mi alimento. Mi alimento es la palabra de Dios. Yo disfruto mucho la escuela dominical cuando no la doy. Porque me estoy sentando a escuchar y alimentarme del cuerpo. Disfruto mucho, aunque los que luego predican no disfrutan mucho que estemos mi esposa y yo, pero yo disfruto mucho estar, sobre todo cuando me pongo así. Estoy haciéndoles broma cuando hago eso. ¿Por qué? Porque me hacen ver una revelación de la escritura de la casa. Wow, yo no entendía esto. Y luego si escucho a Pablo, no solo es una revelación, son como 15 las que me hacen entender. ¿O no? Sí. Yo cuando ustedes predican, yo, aunque no estoy en Facebook, yo los veo luego. No les comento nada porque me bendicen. Y ahí estoy, porque es la esencia de la casa alimentándonos, ¿me explico? Tú y yo tenemos que aprender a comer el pan sagrado, el que está en la casa. Dice la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y tú y yo tenemos, para que tú y yo escuchemos o sepamos qué sale de la boca de Dios, nuestro oído tiene que estar cercano a sus labios. Tú tienes que apegar tu corazón a la palabra de Dios, no solo al TCD, sino a una lectura que puedas hacer constantemente. No solamente meditamos en 6 versículos, 7 al día, eso es excelente, pero léete un libro al mes. Por eso es que en alabanza les decimos, órale, transcribe textos, órale, léete una carta. ¿Por qué? Porque necesitamos el pan sagrado. Escucha, quien nunca procura en su vida el pan sagrado, buscará el pan común. Y con toda la información que se maneja en redes, WhatsApp, Instagram, YouTube, Telegram, Facebook, tú puedes encontrar de todo un poco. ¿Cómo saber qué es lo correcto? Aquello que Dios me habla, aquello que yo estudio, aquello en lo que yo profundizo. Necesito pan sagrado. ¿Sabe por qué? Porque el pan sagrado va a alimentar en mi corazón lo que es sagrado. Pan santo alimenta lo que es santo. Pan común alimenta lo que es común. ¿De qué te alimentas? ¿De qué te alimentas hoy tú hoy en día? ¿Sí? Si tú comes, yo les hago una pregunta. ¿Es malo comer hamburguesas todos los días? ¿Es malo comer verduras todos los días? ¿Solo verduras? Sí. Necesitas proteína, un balance. Comer pan sagrado es buscar el balance de lo que Dios me habla. ¿Sí? Tú vas a encontrar que en la casa de Dios hay alimento balanceado. ¿Cuándo sabes que hay alimento balanceado?
Cuando se te habla de santidad, aquí hablamos de santidad. Cuando se te habla de arrepentimiento, aquí hablamos de arrepentimiento. Cuando te hablamos de la cruz de Cristo, es mi tema favorito. Cuando te hablamos de la oración, cuando te hablamos del Espíritu Santo, cuando te hablamos de temas que ministran tu alma como la depresión, hay un equilibrio. Pan sagrado. Lo segundo que había, David sigue avanzando la lectura. Tengo muchos puntos, entonces quiero ver si me da tiempo, si no, pues ya ahí usted lo lee. Así el sacerdote, versículo 6, le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan, sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner pan caliente el día en que aquellos fueron quitados. Note cómo el pan tiene que estar calientito. Este pan que yo le estoy dando está calientito. Difícilmente yo predico un sermón 2 veces. A menos que sea Dios así diciéndome esta palabra en otro lugar, suéltala. Difícilmente. ¿Por qué? Porque mi esposo y yo decimos, tenemos tanto en la palabra de Dios como para tener un mensaje y predicarlo todo el año. Aunque hay mensajes que son de vida, me explico, pero le damos otro, no una recalentada, sino otra hechura. Pero vamos con lo siguiente, lo segundo cae. Versículo 8, y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano ni espada ni armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo al que tú venciste en el valle de Elá, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. Lo segundo que tú encuentras en la iglesia es armas espirituales. Una de las cosas que estamos interesados como iglesia es que tú aprendas a hacer de tu más grande guerra tu más grande arma. ¿Cómo se llama esto? Transformación. Transformación es cuando tú transformas tu guerra, un pecado, un proceso difícil, un duelo, en un arma de guerra a tu favor. Eso es transformación. Transformación es cuando un proceso que fue difícil para ti se convierte en una sanidad para otro. Hace unos años escuché a un hombre llamado Edwin McManus y dijo esta frase: tus heridas de ayer son cicatrices hoy, y tus cicatrices de hoy son la sanidad para alguien que tiene esas mismas heridas abiertas. David había peleado con Goliat, ¿sí o no? Y Goliat había tenido esa espada para matar a David. Y escucha, cuando David mata a Goliat con su propia espada, es decir, David sabía el filo de esa espada, le corta la cabeza a Goliat. Y luego la espada termina en la casa de Dios. Y David sabe que esa espada es poderosa porque él la sabía usar. Y le dice el sacerdote, solo tengo la espada. Y dice David, no hay en Israel otra espada como esa. ¿Sabes? Tu proceso es tu mejor arma. Tu testimonio es tu mejor arma. Y las armas de nuestra milicia, dice la palabra del Señor, no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La guerra espiritual tú y yo la vamos a ganar cuando aprendamos a usar nuestra espada. ¿Qué es nuestra espada? Es nuestra historia con Dios. Si tu historia te deprime todavía, tú no sabes usar tu historia como un arma. Lo que Dios ha hecho en ti, nunca te olvides de eso. Lo que Dios ha dicho de ti, nunca te olvides de eso. Lo que Dios ha hecho por ti, nunca te olvides de eso, porque esa es tu espada. Lo que tú has llorado es tu espada. Lo que te ha dolido es tu espada. No para cortar la cabeza a tu prójimo, sino para cortarle la cabeza al diablo. Mi abuelita cantaba una canción que decía: yo tengo una espada de oro para matar a Satanás y darle por la cabeza sin que se pueda levantar. Y el día de su entierro, yo no me lo pierdo, lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. Me cantaba la canción, yo me dormía y soñaba que venía Satanás con su cabeza en la mano a decirme: me vengo a vengar de ti por cortarme la cabeza. Para testimonio les digo que mi abuelita todas las noches me ponía una predicación antes de dormir cuando vivía con nosotros.
Solo que ella se quedaba dormida, yo no, y después empezaba la mano que mece la cuna. Y entonces yo tenía que usar la espada de la palabra porque la estación pues no era cristiana, ¿verdad? Abuelita, que quítele su radio, que empezó la mano que mece la cuna. Tú y yo necesitamos esa espada. Aprende a pelear tus guerras, hermano. Aprenda a pelear sus batallas. Un creyente, escucha bien, un creyente debe saber pelear sus batallas. Tú y yo debemos de llorar por nuestros pecados. Tú y yo debemos de llorar cuando la presencia de Dios llena nuestras vidas. Tú y yo podemos llorar por las pérdidas, pero nunca te pongas a chillar en la batalla. Agarra valor, agarra fuerza, sé violento, sé intenso, ora con intensidad, ¿sí? Ora como si estuvieras en una campaña de avivamiento cuando tengas una guerra, con esa misma fuerza, porque es ahí donde vas a conseguir tus mejores y más grandes batallas. Y le voy a dar un tip liberador. ¿Cuántos de ustedes quisieran saber qué hacer cuando no tengo ganas de orar? Les digo ¿qué hay que hacer? Orar más fuerte. Eso es usar la espada. Ahora, en la iglesia hay herramientas, hay espadas, el entrenamiento bíblico, la oración, la adoración, el ayuno, la administración, la impartición, la dirección, el consejo. Todo eso son estrategias que te van a ayudar a usar el arma de Goliat. Lo tercero, había sacerdotes. Más adelante vamos a leer que lo que hace Doeg con 85 sacerdotes, 85 varones. Eso está en 1 Samuel 22:18. Dice: aquel día había 85 varones que vestían efod de lino. ¿Sabe qué significa? Estos sacerdotes vestían efod de lino, es decir, un servicio santo. Eran hombres que servían a Dios con santidad. Lo tercero que encontramos en la vida de iglesia local es un servicio de santidad. No solo se trata de ser altruistas, porque eso lo hace muy bien gobierno del estado, gobierno de la república. Hay excelentes programas sociales. La diferencia entre ellos y nosotros no son los recursos terrenales, sino los recursos eternos. Porque por más que gobierno pueda traer un plan de desarrollo para una comunidad, tú y yo tenemos el poder del evangelio. Pero necesitamos ser un sacerdocio de efod de lino, es decir, servidores santos. Tú y yo necesitamos aprender a servir a Dios. ¿Sabes? Una de las cosas que a mí, el pastor que me formó, el pastor Juan Antonio Aguilar, él nunca me dio un cargo. Fíjate. Yo estaba en alabanza, pero nunca me nombraron director de alabanza. Yo estaba en los jóvenes, pero nunca me nombraron presidente de jóvenes. Un día quise ser diácono y la iglesia casi se incendia. Ayudaba en la administración, pero no era el administrador. Predicaba, pero no era el pastor. Daba clases, pero no era maestro de ninguna clase. A mí mi pastor nunca me dio un cargo. ¿Sabes qué me dio? Responsabilidades. Y me enseñó a ser un servidor completo. Y luego, para acabarla de reforzar, llegó al instituto un misionero que se llamaba Eduardo Sanabria, que ya está con el Señor, y él decía: usted tiene que aprender a ser siervo todoterreno, 4x4, porque era de Nicaragua. Esos cristianos que se creen la mamá de Chita, la mamá de Tarzán, y ni a rabo de Chita llegan, decía él. No, aprende a servir. No ocupas cargos, no ocupas plataforma, ocupas un corazón responsable. Vestirte de lino. Dice la Biblia, escucha bien, Apocalipsis 19, dice que el lino fino son las acciones justas de los santos. Qué tremendo es esto, porque tú y yo necesitamos vestirnos de lino, y no significa que el domingo vamos a venir aquí todos de blanco, ¿verdad? Si no vamos a parecer santeros, sino significa
que vamos a vestirnos con obras justas, con piedad. ¿Cuántos han ido al hospital? ¿Cuántos han ido al asilo? Me impactó cómo el asilo, ¿verdad? Los abuelitos están bien conmovidos, bien tocados. Anótate ahí con Cristiana Nayeli, anótate con Cintia para el hospital, ¿sí? Anótate con Néstor, hombre, para ir al tutelar. Estamos desarrollando algunas actividades de alcance, de piedad. Ahí tenemos a Alma llevando, ayudándonos con las despensas para ir a la casa Gesed. Esas son las acciones justas. Tú y yo podemos, yo cuando llego a este lugar y veo a los hermanos en el aseo, a veces tú dices, el aseo es un proceso. Pues sí, sí es un proceso. Pero ¿sabes qué son el aseo? ¿Sabes qué es el aseo? No es que te estamos calando a ver si es cierto, aunque sí. ¿Sabes qué es el aseo? Es lo que dice Apocalipsis 19. Son las acciones justas de los santos. Tenemos que aprender a servir no por cargos, sino por responsabilidad. Yo a algunos les di, no los nombré los jardineros oficiales de NEA, no, solo les dije, necesitamos que para el aniversario el pasto esté verde. Y miren, lo hicieron también, que hasta Dios les hizo el paro mandando lluvias en plena primavera. Eso sí, han inundado mi oficina como 5 veces con lo de la bomba del agua, pero todo esto cae en la iglesia. Doeg lo quiere destruir. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de Doeg? Vamos ahora a ver el espíritu de Doeg. Úchalas, ya se me fue el tiempo. ¿No les digo? Ustedes son los culpables. Número 1, versículo 8 y versículo 7, perdón. Y estaba allí en aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Doeg, uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg. Nota, edomita. Quiere decir que era descendiente de Edom, descendiente de Esaú. Primera característica de Doeg: está en la iglesia, pero no pertenece. Ahí estaba. ¿Qué hacía ahí? Yo me cansé de leer comentarios para saber qué hacía ahí. ¿Y sabes qué dicen todos los comentaristas? Es inexplicable la razón por la que está ahí. Estaba ahí, pero no estaba su corazón ahí. ¿Cómo nace esta guerra espiritual en la mente de Doeg? De intimidarte, apagarte, menospreciar la palabra, no usar tu arma, no servir. Empieza cuando tú estás, pero no estás. Pero eso es para los que no vinieron hoy. Ustedes sí vinieron. Diga conmigo: yo estoy y pertenezco. Porque si no pertenezco, perezco. El árbol plantado junto a las corrientes de agua da fruto. La paja no. La paja se la lleva el viento, perece. Pero mira lo que sucede. Él está ahí, no pertenece. Es la primera característica. Tú tienes que aprender a arraigar tu corazón en la iglesia local. Mire, durante pandemia había gente que nos seguía y que nos comentaba las predicaciones y nos hacía preguntas y le decíamos: a ver, está bien, pero usted siga por favor su iglesia local. Arraíguese en su iglesia local. Siempre hemos sido pro iglesia local. Viene gente aquí de otras ciudades por lo que Dios está haciendo y nos dice: ¿qué puedo hacer en mi vida? Allá donde vas, y arraígate una iglesia local. Es que no hay una iglesia como Nuevo Amanecer. Gracias a Dios. Con una es suficiente como Nuevo Amanecer. Ninguna iglesia es igual. ¿Le digo algo? Ninguna iglesia debe ser igual. Porque pues no estamos clonados, ¿verdad? Cada iglesia es increíble. Yo he estado en varias iglesias congregándome, no porque ande de chapulín, sino porque pues, mi papá era militar, nos movían de un lado a otro. Y cada iglesia, tengo algo de cada iglesia en mi corazón.
porque estuvimos y ¿sabes qué? Pertenecimos. La segunda característica de Doeg, 22:9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo, Saúl está investigando qué pasó con David, cómo que fue al templo, cómo que estuvo ahí, y mira lo que dice Doeg edomita: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová. ¿Hizo esto el sacerdote? No. O sea, miren, lo demás sí lo hizo. ¿Y le dio provisiones? ¿Le dio provisiones? Sí. ¿Y le dio la espada de Goliat? Sí. ¿Qué fue lo que no hizo? Consultar a Dios por él. ¿Qué era lo que quería siempre Saúl, que hiciera Samuel por él? Consultar a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que hizo Doeg el edomita? Él conocía el corazón de Saúl y sabía cómo provocar a ir a Saúl. ¿Y sabes qué hizo? Manipuló hechos reales para incrementar la guerra hacia la casa de Dios. Segunda característica de Doeg: espíritu de manipulación. Toma algunos hechos reales, pero le pone, diría un pastor que tuvimos en Guadalajara, decía, hay mucha gente que a un hecho lo sazona, le echa sal, le echa limón y le echa chile y arma. O sea, lo sazonó, lo acomodó a su manera, manipuló las cosas. ¿Por qué? Porque él sabía cómo incrementar o intensificar la guerra. El espíritu de Doeg no estaba interesado en David, ni amaba a Saúl. El espíritu de Doeg estaba interesado en destruir la casa de Dios. Esta manipulación también es el espíritu de Jezabel, y tú y yo tenemos que desecharlo de nuestra vida. Versículo 18, la tercera característica. Entonces dijo el rey a Doeg: vive tú y arremete contra los sacerdotes. ¿Qué sucede? Llega Saúl a la casa del sacerdote y les dice, tú consultaste a Dios, tú le diste provisiones y tú le diste la espada de Goliat. Dice el sacerdote: lejos esté de mí de consultar a Dios por David, yo no hice eso. Y entonces Saúl le dice a sus siervos: mátenlos. Y los siervos le dicen: no. Y voltea a Saúl: ¿con quién crees? Vuelve tú y arremete contra ellos. Y se volvió Doeg el edomita y arremetió contra los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Doeg quiere destruir el sacerdocio. Tercera característica. Número 1, está en la iglesia pero no pertenece. Número 2, manipula. Número 3, asesina el servicio. Cuando se te apaga la pasión, es el espíritu de Doeg. Ay, no creas que nada más viene sobre las ovejas. ¿Sabes sobre quién viene primero? Sobre la cabeza. Hay una frase que Satanás le dice a todos los pastores los lunes de la mañana: ¿para qué tanto te esfuerzas? ¿Cómo vencer a Doeg? Ahorita lo vamos a ver. El cuarto punto de Doeg, escucha bien, tiene un origen turbio. Era edomita, era descendiente de Esaú. Hay 3 características de Esaú en la Biblia, y este es el origen del espíritu. Número 1 es profano. La Biblia llama a Esaú profano. ¿Por qué? Porque menospreció la bendición de su padre y la bendición de Dios. ¿Cuál es el origen de Doeg? ¿O de dónde se nutre Doeg? De cuando tú y yo menospreciamos las cosas santas, cuando es más importante otras cosas que las cosas de Dios. Número 2, la Biblia llama a Esaú fornicario.
la inmoralidad, el pecado. Abre puertas para que Doeg se infiltre. Y número 3, la Biblia dice, hablando de Saúl en Hebreos capítulo 12, no dejando que ninguna raíz de amargura brote y dejen de alcanzar la gracia de Dios. Amargura. 3 cosas que dan origen a Doeg. El cuarto punto es, tiene un origen profano, un origen turbio. ¿Cuál es? Lo profano, lo inmoral y la amargura. Si esas 3 cosas tú no las resuelves, va a venir Doeg sobre tu vida y va a aniquilar tu servicio. Las tienes que resolver. Llevarlas a la cruz, restaurarte, empezar con una nueva vestidura delante del Señor, pero tienes que resolverlo. Si no lo resuelves, no vas a prosperar. Y tarde o temprano Doeg va a aniquilar tu servicio. ¿Cómo destruyo? ¿Cómo destruyo a Doeg? Abdías capítulo 1. Abdías capítulo 1. En la Biblia hay un libro, un profeta menor que se llama Abdías. Verso 18. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú, Edom, Doeg, estopa. El fuego es lo que destruye el espíritu de Doeg. Pero nota qué tipo de fuego. Yo veo aquí 2 fuegos y aquí lo voy a dejar porque dentro de lo que preparé son 5 estrategias de Dios, pero la voy a resumir a 2. La casa de Jacob y la casa de José. Hay 2 fuegos. Escucha bien esto. Número 1, el fuego de la transformación. Si algo aprendió Jacob fue a ser transformado. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué fue lo que transformó a Jacob? Procesos, pero esa fue la casa de José. Ya me ganó. Antes de los procesos o en cada proceso, ¿qué tuvo Jacob con Dios? Un encuentro. Yo te recomiendo el encuentro de la cruz en Semana Santa, porque esos encuentros nos ayudan a que haya un fuego que identifique. El encuentro me ayuda a identificar si estoy en lo profano, si estoy en lo inmoral o si estoy en la amargura. El fuego de un encuentro siempre será indispensable. La pregunta es, ¿tú te preparas los domingos para un encuentro con Dios? Tú te preparas el miércoles. Tú vienes, a mí me vuelve loco el pastor Milton, porque ese cuate se levanta todos los días. De por sí es medio hiperactivo. Y se levanta diciendo, hoy es el día, hoy puede ser el día, hoy es el día de un avivamiento. Él todos los días se levanta con esa expectativa. Usted lo ve así, pero ese hombre tuvo un avivamiento hace como 12 años. Lo que pasó en Asbury le pasó a él en su congregación. Y lo digo porque él mismo lo dice, y un día se fue. ¿Sabes quién vino?
un poquito de Doeg. Él lo dice y un día le voy a decir, compártenos tu testimonio de eso. Y él nos dijo un día, ustedes piden avivamiento, pero yo les pregunto algo, nos dijo a varios que estamos ahí en la mesa. ¿Están dispuestos a vivir lo que sigue después de un avivamiento? Porque es insoportable. Cuando tienes un avivamiento y se va, no quieres vivir. Por eso todos los días Él se levanta con la expectativa de que hoy es el día. Amado, tú vienes a la iglesia con esa expectativa. Señor, hoy puede ser el día de nuestro Asbury. Hoy puede ser el día de nuestra Azusa. Hoy puede ser el día de nuestro Gales, donde de repente tu presencia va a venir. Vamos a confesar nuestros pecados, vamos a adorarte, va a caer tu temor, van a venir los inconversos, va a venir la salvación, va a venir encuentros contigo. Tú te levantas y vienes a este lugar, o venimos porque es el domingo y hay que estar aquí. Quiero desafiarte a que cada vez que tú vengas con esa expectativa. Me voy a encontrar con mi amado. A lo mejor tengo un sueño de una escalera. A lo mejor me cambia el nombre y me da un destino, me da una palabra. A lo mejor golpea mi cadera y afecta mi caminar de por vida. Un día Jacob se encontró con Dios y salió con un sueño, una escalera. Otro día Jacob se encontró con Dios y dijo, ay, no me llame Jacob, me llamo Israel ahora. Pero un día Jacob se encontró con Dios y salió así. Y así caminó de por vida. Por eso cuando bendice a sus nietos se apoya en su bastón, porque él no pudo volver a caminar igual después de que su último encuentro con Dios. Pero nunca más Jacob volvió a ser un suplantador. Un encuentro desata un fuego, y el segundo es el fuego del proceso. El fuego de las vestiduras. Y aquí podríamos dar otra enseñanza que se llama las vestiduras de José. Túnica de colores, túnica de siervo, túnica de preso, túnica de rey. Nunca te podrás poner la túnica de rey si primero no te pones la túnica de hijo. Pero si te pones la túnica de hijo, tendrás que ponerte la túnica de esclavo y la túnica de preso. Preso del Señor, preso por Cristo. El fuego de los encuentros y el fuego del proceso quemarán la casa de Esaú. No es tan fuerte Doeg, es estopa. Solo necesita fuego. Yo quiero invitarte a que tú le digas esta tarde al Señor: quiero el fuego. Domingo es domingo de avivamiento y Dios me dio una palabra para el domingo. Pero yo creo que esta palabra es una palabra precursora de lo que Dios va a hacer a partir de ahora en la iglesia. Fuego de procesos, todos los hemos tenido. El tema es si has entendido el proceso. Proceso no entendido, proceso repetido. Y duele, ¿verdad? ¿Qué necesitas? Fuego. Y el fuego de los encuentros. Déjate, mira, cuando Dios te toque, déjate llevar. Pero necesitas fuego en tu corazón. Quiero invitarle a que nos podamos poner de pie.